A través de la historia, hermanos, muchas veces hemos leído y hemos conocido que el ser humano siempre ha tenido esta necesidad de hablar con Dios. El ser humano siempre tiene ese sueño y ese anhelo de presentarse cara a cara ante su Creador. Presentarse en vida, claro, y poder hablar con Él y hacerle muchas preguntas. A través de la historia hemos visto y hemos leído historias, cuentos y libros de personas que quieren presentarse ante Dios y hacerle una petición. Incluso creo que algunos de los que estamos aquí en este lugar, alguna vez en nuestros sueños más alocados, quizá nos hemos imaginado esa oportunidad de estar frente a Dios y decirle o preguntarle lo que quisiéramos. Creo que muchas personas tienen ese anhelo de preguntarle a Dios, Señor, pero ¿por qué pasa esto? O Señor, ¿puedes darme esto? Si pudieras presentarte ante Dios, ¿qué le pedirías al Señor? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Qué cosa le pedirías? Inmediatamente se nos viene a la cabeza quizá el problema por el que estamos pasando, pero después pensaríamos, bueno, eso se puede solucionar y después, no, hay que aprovechar algo más grande todavía. Y entonces pensamos en preguntarle, en pedirle cosas más grandes. Quizá alguno de ustedes podría decir, Señor, pues yo quiero la vida eterna, pero con la vida resuelta y nunca enfermarme. Y ese sería quizá el escenario perfecto. Quizá algunos otros dirían, no, a mí nomás con que me des paz y tranquilidad, Señor. Y las peticiones variarían, serían diferentes. Quizá algunos anhelarían regresar el tiempo y estar en ese momento preciso donde fue un día perfecto para ti. Quizá pedirías muchas cosas al Señor. Pero déjenme le platico algo rápidamente, antes de entrar a la predicación. Y hace muchos años, hermanos, yo recuerdo que yo era más joven que ahora. Yo sé que ahorita soy joven, hermanos, pero antes, no se crean. Cuando era un joven, cuando de verdad era un joven, hermanos, yo recuerdo haber leído un libro que hablaba precisamente de esto, de los deseos del ser humano por conocer mejor a Dios. Y el libro era muy interesante, hermanos, y me gustó bastante en ese tiempo de mi vida, hermanos, porque el libro hablaba de la necesidad del ser humano por saber y conocer más de Dios. Y en este libro, hermanos, que es un libro de ficción, decía que un grupo de científicos de diferentes partes del mundo se habían estado comunicando, hermanos, tratando de juntarse para encontrar la fórmula perfecta para conocer mejor a Dios, para poder comunicarse mejor con Dios. Y hermanos, el libro estaba escrito hablando de siglos atrás, donde la comunicación de esos tiempos era solamente a base de cartas, donde le mandaban una carta a alguien y tenían que esperar la respuesta de ese científico para decirle qué investigaciones había hecho, y luego él mandarse a otro científico, y luego esperar la respuesta, y luego mandar cartas para ponerse de acuerdo y juntarse en un lugar. Y el libro, hermanos, te lleva al punto donde los científicos de ese tiempo, de esa época, los materiales más rudimentarios que puedan imaginarse, comienzan a desarrollar una máquina, hermanos, para descifrar el nombre de Dios. Porque se dieron cuenta que en realidad el ser humano aún no conocía el nombre completo de Dios. Ya que en el libro decía que muchas culturas le llamaban de diferentes nombres, pero ellos querían saber el nombre verdadero de Dios. Así que estos científicos, después de varios años de estar trabajando y después de varios años de estar haciendo investigaciones, desarrollan una máquina, hermanos, la cual ponen en una de las montañas más altas, hermanos. Y empiezan a juntar las partes y empiezan a poner toda la información en la máquina para que empiece a procesar la información y entonces el nombre de Dios aparezca y sepan cómo se llama. Entonces, una vez que programan la máquina y una vez que ponen todo, los científicos empiezan a bajar la montaña porque saben que eso es algo tan extraordinario que va a hacer que la tierra se estremezca, conocer el nombre completo de Dios. Entonces empiezan a bajar la colina y cuando tienen varias horas descendiendo, cuando van en las faldas, ya cuando van llegando a las faldas de la colina, recuerdo que el libro dice que uno de ellos pensó y dijo, pero ¿qué tal si nosotros al conocer el nombre de Dios, qué tal si nosotros al tratar de descifrar el nombre de Dios, lo hacemos enojar de tal manera que decide destruirnos?
Y entonces dice el autor del libro que cuando los científicos voltean para empezar su regreso a la montaña y deshacer la máquina que habían creado, dice el libro que las estrellas comienzan a desaparecer. Y en eso se termina el libro, dándote a entender que la ira de Dios había descendido sobre la humanidad. Les estoy platicando este libro que leí hace mucho tiempo, porque si nosotros le pudiéramos preguntar a Dios o pedir algo, ¿qué sería lo que le pidieras? Ahora, déjame te digo una cosa más interesante todavía. Si Dios te pidiera a ti, ¿qué sería lo que Dios pidiera de ti? Porque siempre pensamos en lo que nosotros podemos pedir de Dios, en lo que nosotros necesitamos de Dios, en lo que nosotros queremos de Dios. Pero te has puesto a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Si tuvieras la oportunidad de presentarte ante Dios, ¿qué Dios diría de ti? ¿Qué Dios pediría de ti? Y la palabra de Dios nos dice, en la escritura que leíamos al principio, en los profetas menores, en Miqueas capítulo 6, versículo 8, una cosa se te ha declarado, lo que Dios pide de ti, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante tu Dios. Si Dios tuviera la oportunidad, si tú tuvieras la oportunidad de estar frente de Dios, Dios te diría, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante mí. Y cuando lo decimos de esa manera y cuando lo recitamos así, parecería que es tan sencillo agradar a Dios y decir, Señor, yo estoy haciendo justicia, yo estoy haciendo misericordia y Señor, no hay nadie más humilde en la tierra que yo. Pero cuando Dios se mete a profundidad y nos explica realmente lo que es la justicia, lo que es la misericordia y lo que es la humildad, entonces daríamos unos pasos para atrás y diríamos, oh Señor, dame otra oportunidad, pónmela más fácil, Dios. Haz algo más fácil para mí. Y es por esa razón, hermanos, que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre alguien que practicó la misericordia y alguien que pudo decir y pudo hacer énfasis en lo que Dios quiere de nosotros, pero que no solamente pudo hacer énfasis, sino que pudo practicarlo. Y digo esto porque pensaríamos, hermanos, en la figura de Jesucristo como que Él logró todas las cosas porque era Dios, porque era hombre, pero también era Dios. Y si Jesucristo es el mejor ejemplo y lo pudo lograr es porque era Dios. Pero déjenme le digo algo, hermanos, que esta mañana vamos a hablar de un ser humano que se acercó mucho a la perfección. Se acercó mucho a la perfección. Y Dios lo permitió así para que pudiéramos entender y aprender que como seres humanos podemos lograrlo también. Podemos acercarnos a la perfección y podemos hacer lo que Dios quiere. Y ese fue el apóstol Pablo, un hombre que hizo cuanto pudo por el amor al Señor. Un hombre que hizo cuanto pudo para las cosas de Dios. Déjenme le digo que la predicación del Leo va a estar ahí en Colosenses capítulo 3. Si van a buscarlo, por favor, Colosenses, capítulo 3. Y vamos a ver solamente los versículos del 11 hasta el 17. Colosenses capítulo 3, versículos del 11 hasta el 17. Pero el versículo 11 de Colosenses capítulo 3 dice así de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice así. En esta nueva naturaleza, dice, no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Y para comenzar, hermanos, déjenme decirle que el capítulo 3 de Colosenses habla sobre las normas para una vida santa. Normas para una vida santa. Y cuando leemos lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 11, lo voy a repetir nuevamente, dice, en esta nueva naturaleza, no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Miren, hermanos, algo muy interesante es que la palabra de Dios habla de que ahora ya no hay esclavos ni libres, culto ni inculto. Porque lo que el Señor nos está diciendo es que ya no hay esclavos ni hay libres. Ahora somos justos y ahora somos justificados. En la palabra de Dios, si usted tiene la oportunidad de leer, el Éxodo, el Levítico, los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, donde se le da la ley al pueblo de Israel, Deuteronomio, donde se repite la ley, usted puede ver y puede entender y puede darse cuenta que para el pueblo de Dios la esclavitud era algo permitido. Y pareciera algo curioso porque cuando pensamos en esclavitud, pensamos en algo malo, pensamos en el maltrato y pensamos en cosas así. Y de alguna manera lo son.
Pero entonces, ¿por qué Dios permitía la esclavitud? ¿Por qué Dios decía que era permitido la esclavitud? Y déjeme decirle que según la ley decía que la esclavitud era permitida, número uno, para que tú pudieras pagar tus deudas. Si yo tenía una deuda con alguien y esa deuda no podía ser saldada, entonces yo me tenía que vender a esa familia como esclavo y trabajar con esa persona hasta que yo pudiera pagar, hasta que yo hubiera pagado con mi trabajo la deuda que se tenía. Y si durante ese periodo alguien venía y alguien podía pagar mi rescate, entonces esa persona podía venir y podía pagar para que yo fuera libre. Cada 7 años, cada cierto tiempo, venía, se hacía este periodo de gracia, donde si tú estabas trabajando, alguien podía venir y pagar por ti. Entonces tú ya eras libre, ya no pertenecías a esa persona, ya eras libre. Pero si esta persona te trataba tan bien, porque la palabra de Dios decía cómo deberían de tratar a los esclavos, deberían de tenerlos con cuidado, deberían de tener sus lugares aparte, no deberías de faltarle respeto, deberías de tener unas normas también para ellos. Entonces, a veces sucedía que esa persona, tú estabas tan agradecido con esa persona, que tú decías, bueno, yo quiero seguir siendo su esclavo, pero ya no porque le debo, sino por gratitud. Porque aquí pues tengo casa, tengo comida, me trata bien, no me trata como esclavo, me trata como su familia. Entonces en ese momento tú pertenecías a él para siempre. Y entonces tenías que hacer unas perforaciones en tus orejas para saber que pertenecías para alguien para siempre. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo dice, ya no hay esclavo y ya no hay libre. O sea, está diciendo, ya no hay diferencia porque ahora debemos ser justos y practicar la justicia. Debemos de aprender a practicar la justicia. Cuando nosotros pensamos en la justicia, diríamos, pero yo soy justo, yo no soy injusto. Creo que yo estoy haciendo lo que Dios me pide. Creo que mi parte como cristiano la hago, la cumplo. Yo cumplo con todo lo que se me está pidiendo. Pago mis impuestos, pago cuando voy a la tienda, pago cuando voy a la gasolinería, no robo, no asalto. Creo que soy justo, creo que estoy haciendo justo. Pero cuando Dios habla de justicia, hacer justicia, está hablando también de nuestro tiempo con el Señor, de nuestra vida espiritual. En cuanto a nuestra vida espiritual, ¿qué tan justos somos con nuestro Señor? En cuanto a nuestro tiempo con el Señor, en cuanto a nuestra espiritualidad, en cuanto a lo que le dedicamos al Señor, ¿qué tan justo estoy siendo para Dios? ¿Realmente estamos siendo tan justos que podamos hacer un cambio que la gente lo pueda notar en nuestra justicia o en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar? ¿Realmente somos tan justos así para hacer un cambio y un impacto en la vida de las personas? ¿Tu nivel de justicia es tan alto que puedes hacer un impacto en la vida de los que te rodean? Y repito, no solamente hablando de la justicia terrenal, sino en la justicia espiritual. ¿Realmente cómo está tu comunión con el Señor? ¿Tienes ese nivel espiritual que puedes hacer un impacto? Y quizá varios de nosotros diríamos, pero ¿qué impacto puedo hacer yo? Yo cumplo con lo que Dios me pide. Yo asisto a la congregación, yo tengo mis devocionales a diario, yo oro. ¿Cómo pudiera hacer un impacto eso para la vida de las personas que me rodean? ¿Cómo yo podría impactar? Yo creo que estoy cumpliendo con mi Señor, yo creo que estoy cumpliendo con todo lo que Dios me pide. Entonces, ¿cómo podría yo saber que lo estoy haciendo tan bien que podría hacer un impacto en la vida de las personas? Y yo le diría a usted que es necesario que nos sometamos a Dios, para que sea Dios el que nos diga qué tan justos somos delante de sus ojos en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Realmente somos justos cuando juzgamos a Dios por lo que pasa en nuestra vida? Y me refiero a que si somos justos cuando juzgamos a Dios, porque, hermanos, realmente creo que nadie de nosotros nos atreveríamos a decirle al Señor, ¿pero por qué me pasa esto, Dios? Yo creo que nadie le diríamos eso a Dios, pero sabe que lo pensamos. No nos atrevemos a decirlo, pero lo pensamos. Y al momento de pensarlo es como si lo estuvieras diciendo a Dios. Pero no hemos entendido que Dios lo sabe y lo entiende todo. Al momento nosotros de decir, pero Señor, es que esto está fuera de mi alcance. Pero Dios, te estás descuidando de mí. Es que siento que a veces no me oyes. ¿Estamos siendo justos con Dios? ¿Realmente estamos siendo justos con Dios en ese momento? Al sentirnos de esa manera y no dejar que Dios trabaje como Él lo puede hacer. La persona que realmente trata de hacer la voluntad de Dios puede hacer un impacto tan grande. Y le voy a explicar por qué. Estamos hablando de la vida de Pablo cuando le escribe a los Colosenses.
Pablo le escribe a los colosenses, hermanos, porque los colosenses se estaban desviando con las prácticas que el mundo estaba influyendo y estaban infiltrando en la congregación de los colosenses, de Colosas. El mundo se estaba metiendo poco a poco y ahora había tantas doctrinas y había tantas enseñanzas que se estaban corrompiendo y se estaban mezclando o se estaban confundiendo con lo que oían del mundo. Y me pareció precisa y me pareció muy oportuna la lectura de esta mañana o esta predicación, porque siento que en nuestras congregaciones, hablando a nivel nacional, internacional, hablando hablando a nivel espiritual, creo que las congregaciones en general estamos pasando por la misma situación que los colosenses. Porque los miembros de las congregaciones, nuestros miembros, estamos siendo contaminados con todo lo que escuchamos en el mundo. Estamos escuchando tantas cosas que no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y nos estamos corrompiendo poco a poco de tal manera que no podemos ser justos delante de Dios como deberíamos de serlo. Porque el enemigo llega tan sutil y llega de una manera tan imperceptible que cuando menos lo pensamos estamos completamente desviados. Yo le decía a mis hijos, porque estábamos hablando de esta situación que pasa ahorita en el mundo, de la gente que realmente está haciendo cosas malas. Y yo les decía, ¿cómo creen ustedes que ellos comenzaron? Y decía, no, es que me estaban dando sus explicaciones. Y les digo, no, ellos comenzaron con cosas tan sutiles y tan pequeñas que no se dan cuenta. El enemigo no va a llegar a tu casa un día y va a tocar a tu puerta, y creo que esto se los he dicho muchas veces, no va a llegar a tu puerta, va a tocar y te va a presentar así vestido como un ángel de luz, o no se va a presentar, perdón, como un ángel de muerte, con cuernos, con cola, con una Biblia satánica en la mano, con una antorcha, y te va a decir, ¿te quieres unir a mi secta satánica? Porque le dirías que no. Inmediatamente le dirías, no, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. O lo echarías fuera de tu casa. El enemigo nunca va a llegar así. Siempre va a llegar de una manera tan sutil que no te vas a dar cuenta. Y a veces llega en situaciones que no podemos darnos cuenta, pero que son lo que nos roba la justicia ante Dios. A veces llega con problemas de salud, porque cuántas personas no tienen un problema de salud y se atemorizan y olvidan lo que Dios ha hecho en su vida. A veces viene muy sutil en forma de problemas. ¿Y cuántas personas no pasan por un problema y se olvidan de lo que Dios es y ha hecho en su vida? A veces lleva a través de situaciones que no pensamos y se mete por ahí. Así que si realmente estamos tratando de hacer justicia delante de Dios, ¿qué tan justos somos nosotros delante de Dios? ¿Qué tan justo es darle el tiempo que Dios se merece y lo que Dios se merece de nuestra vida? A veces Dios batalla tanto para que le demos tan poco, hermanos. A veces Dios batalla tanto para que le demos tan poco de nosotros, que ponemos una lista de las cosas que necesitamos hacer, de las cosas que tenemos que hacer. Y si nos queda tiempo, se lo damos a Dios. Pero solo si nos queda tiempo. Si nos queda tiempo, lo hago para Dios. Si no nos queda tiempo, el que se puede siempre aguantar es Dios. Así que si Dios estuviera delante de nosotros y nos diría, solamente pido de ti hacer justicia. Y luego viene la segunda parte, dice, hacer misericordia. Y la segunda parte la podemos ver ahí en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Y dice la palabra de Dios así. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, dice, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La misericordia, hermanos, la misericordia es un rasgo distintivo que deberíamos de tener los hijos de Dios. La misericordia es un rasgo distintivo que deberíamos de tener los hijos de Dios. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el amor por el prójimo. La misericordia es ver al otro como si fueras tú. La misericordia es sentir lo que los demás sienten. La misericordia, hermanos, es la fe, el amor, es todo junto. Dice la palabra de Dios, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Dice, pero el mayor de ellos, ¿cuál es, hermanos? Es el amor. El amor, hermanos, es sinónimo de misericordia. Cuando estamos hablando de misericordia, hermanos,
pensamos en el prójimo. Pero ¿qué tal cuando hablamos de misericordia para nosotros? ¿Qué tal tener misericordia para nosotros mismos? A veces nosotros mismos no tenemos misericordia para juzgarnos a nosotros mismos. Y a veces somos más duros de lo que deberíamos. A veces no nos perdonamos nosotros mismos lo que hemos dicho o lo que hemos hecho, aun cuando Dios ya nos ha perdonado. Y entramos en esta especie de círculo vicioso porque no podemos entender y no podemos perdonar. Quizá tenemos misericordia para los demás, pero no tenemos misericordia para nosotros mismos. Dios dice que tengamos misericordia, pero así como la exige para los demás, creo que tenemos que tener misericordia para nosotros. Y cuando hablo de misericordia, hablo de que debemos de tener un poco más de amor para nosotros, en el aspecto de que debemos de poner un alto y dejar de torturarnos con las cosas que nos pasan a diario. De verdad, hermanos. Alguna vez les platicaba que Mark Twain escribió en uno de sus libros de que las cosas más horribles, más grandes y más feas de su vida, dice, nunca ocurrieron. Los problemas más grandes, más feos, más terribles, los problemas que no tenían solución, realmente nunca ocurrieron en mi vida. Lo que quiere decir este autor, hermanos, es que los problemas que nosotros mismos nos creamos o los problemas que estamos cargando quizás son más grandes de lo que realmente nos imaginamos. Y saben, no tenemos misericordia para con nosotros. A veces, como decía ahorita, no tenemos misericordia para perdonarnos, pero a veces no tenemos misericordia para dejar de atormentarnos, para dejar de nosotros mismos estarnos martillando con esos problemas una y otra vez. No tenemos misericordia para decirnos, hey, cálmate, todo va a estar bien. No, ¿cómo va a estar bien? Si mi abuelo se enfermó, mi tía se enfermó, mi hermano se enfermó y ahora yo me voy a enfermar de lo mismo. Es algo que ya viene en la sangre, ¿cómo me voy a curar? Y te estás tú mismo martillando con esa situación. No, pero ¿cómo vamos a estar bien si ya todos los vecinos se contagiaron? En el trabajo también se contagiaron. ¿Cómo voy a estar bien si todo el mundo está contagiándose? Y no tienes misericordia para contigo mismo. En todas partes estás martillándote tú mismo, estás tú mismo machacándote, estás mismo tú moliéndote con esa situación, con ese problema. Y estoy hablando solamente de problemas de salud. Pero ¿qué tal de problemas familiares? ¿Qué tal de problemas con la pareja? Problemas con la familia. Estás ahí tú mismo, es que yo me equivoqué, es que yo lo hice mal, es que yo tuve la culpa. Y estás ahí, tú mismo solamente, no tienes misericordia de ti mismo. De decir, ya basta, ya basta. Es que si yo hubiera estado ahí, es que si yo hubiera dicho, es que si yo hubiera hablado, es que no, eso no hubiera pasado. Y Dios dice, solamente te pido que tengas justicia y que tengas misericordia. Ten misericordia para contigo mismo. Perdónate también tú. Date un tiempo de relajación. Déjate descansar. Deja el problema que se vaya por un rato. Dale descanso al problema que se vaya. Descansa. Saben, hermanos, que hace algunas semanas atrás tuve la oportunidad de platicar con un amigo que está pasando por una situación muy difícil. Y de verdad es algo que pues me dolió mucho escucharlo. Y yo le decía a Dios en mi oración, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y yo le decía a Dios mientras yo estaba caminando, hermanos. Y cuando acabé de caminar me di cuenta que de verdad ayuda bastante, hermanos, bastante. Cuando solamente te vas a caminar para ponerle a Dios en sus manos los problemas. Cuando hablo con mi amigo, le digo, hey, tengo la solución para tu problema. Y me dice, sí. Le digo, vete a caminar. Le digo, vete a caminar. Le digo, no te quedes en la casa. Salte a caminar. Le dije, mira, de verdad, camina hasta que te canses. Pero mientras vas caminando, habla con el Señor. Y de verdad, le digo, pero de verdad hazlo. Y de verdad, hermanos, le digo, hazlo. Y de verdad se los digo, hermanos. Haz lo que tengas que hacer. Ten misericordia para contigo un poco. Si tienes que caminar, vete a caminar hasta que te canses. Porque cuando termines de caminar te vas a dar cuenta que las cosas se van a ver diferentes. Porque te vas a dar cuenta que ya no vas a estar metido en eso. Te vas a dar cuenta que te hace falta tener misericordia para contigo mismo. Ten misericordia para contigo. Hemos visto muchas personas que se han acabado y se han ido de este mundo porque no tienen misericordia con ellos mismos. Porque no tienen un tiempo de paz. Porque no tienen un tiempo para ellos mismos. Ten misericordia contigo mismo. Date descanso porque lo necesitas. Y Dios dice, hijo, yo si algo te pido
esa es justicia. Sé justo conmigo, dame el tiempo para mí. Ten misericordia para contigo mismo. Pero termina el Señor diciendo, haz justicia, practica justicia, haz misericordia. Y luego decía el Señor en Miqueas 6:8, decía, y sé humilde ante el Señor. Decía Miqueas, el profeta al pueblo. Eso es lo que pide Dios de ti. Y ser humilde ante Él. Ser humildes ante el Señor. Quizás sea la parte más difícil de ser humilde ante el Señor. La palabra de Dios dice que si alguien nos ofende, o que si alguien dice algo contra nosotros, o que si alguien nos abofetea, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Dice la palabra de Dios, pues pon la otra mejilla. Y pensaríamos nosotros, hermanos, en la escena, y alguna vez les explicaba aquí, hermanos, que tú sabes lo que es poner la otra mejilla, hermanos. Poner la otra mejilla es esperar un golpe más duro que el primero. Porque si usted ha cacheteado a alguien, que espero que nunca lo haya hecho, o si lo han cacheteado, que espero que nunca lo han cacheteado, sabrá que la primera cachetada es con la palma de la mano. Pero la segunda cachetada es con la parte inferior de la mano, ¿no? Es con los nudillos, como le decimos. Y eso duele el doble, hermanos. Cuando alguien te pega de reversa, cuando alguien te da una cachetada, cuando pones la otra mejilla, el Señor Jesús está diciendo, espera un golpe más fuerte. Pero lo interesante, hermanos, de esto, es que el Señor Jesús no solamente estaba hablando de cuando alguien hace algo contra ti, sino que el Señor Jesús está hablando no solamente de personas, sino de situaciones en nuestra vida, de situaciones por las que podemos pasar. Si la vida te cachetea, espera un golpe más fuerte, es lo que el Señor Jesús está diciendo. Si la vida te pega duro, espera un golpe más fuerte todavía. Y el Señor Jesús no está diciendo para asustarnos. El Señor Jesús está diciéndonos para que seamos fuertes, para saber que así es la vida, para saber que todo el tiempo vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. Eso es la vida, hermanos. Desde que nacemos, del momento que nacemos hasta el momento que morimos, estamos enfrentando situaciones difíciles. Estamos en un mundo donde es no es el constante, es el pan de todos los días. Dice un dicho que la vida comienza llorando y dice que termina de igual manera. Desde el momento que te sacan del vientre de tu madre, comienzas a experimentar un choque, hermanos. Los pulmones por primera vez se abren para poder respirar. Se dicen los doctores, es un momento de estrés muy grande para el recién nacido, porque ahora sus pulmones van a funcionar por primera vez. Nunca en 9 meses los ha usado. Hasta que sale por primera vez y entonces experimenta esa bocanada de aire, empieza el sufrimiento, porque nunca se han expandido tanto. Y entonces empieza a tener necesidades de comer, de vestirse, de bañarse, y empieza a experimentar desde el momento que nacemos. Entonces, si pensamos de esta manera, creo que es tiempo de darnos cuenta, hermanos, de que nuestra vida es un constante ir y venir de problemas, y que ya es tiempo, hermanos, de aprender a enfrentarlos. Que ya es tiempo de aprender a enfrentarlos como lo que somos, como los hijos de Dios, con mucha humildad. Y cuando decimos, hermano, pero ¿qué tiene que ver la humildad con los problemas? Y yo le diría esto, si usted busca la definición de humildad en el diccionario, diría, la humildad, escúcheme, hermanos, lo que dice, la humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades, cualidades y problemas. Esa es la humildad, la capacidad para poder aceptar las debilidades y los problemas, como las situaciones difíciles. Así que la palabra de Dios nos está diciendo, solamente quiero que seas justo, solamente quiero que tengas misericordia y quiero que aprendas a aceptar las situaciones difíciles que pasan en tu vida. Quiero que aprendas a aceptarlas, quiero que aprendas a sortearlas, quiero que aprendas a salir adelante. Quiero que aprendas a ser humilde, a descansar en mí y decir, Señor, todo lo que pasa, Señor, va a pasar porque tú lo has permitido. Señor, está bien lo que venga en mi vida, está bien, lo voy a aceptar. Porque a veces somos tan soberbios que decimos, no, es que vamos a salir, es que esto va a ser, es que, y estamos batallando, no, y es que vamos a hacer, y estamos, hermanos, a veces tenemos que, solamente déjate en el Señor, solamente déjate en el Señor, solamente déjate en el Señor.
Y no estás ahí batallando con lo que te va a decir, Señor, está bien, no sé lo que está pasando, de verdad no sé, Dios, pero Dios, aquí estoy para aceptar lo que tú vas a poner, lo que tú vas a permitir que suceda. Y lo voy a aceptar porque sé que nunca me vas a dejar solo. Y voy a ir por ahí porque sé que tú vas a ir conmigo. Porque sé que si tú no vas conmigo, yo no iría. Hace algún tiempo, hermanos, se hicieron una encuesta y me gustaría conocer su punto de vista. No me lo diga, solamente piénselo en su mente. Pero en esta encuesta hicieron una lista, hermanos, de los 50 líderes más impresionantes de todos los tiempos. Personas que de alguna manera impactaron la vida del ser humano a través de la historia. Entonces, en esta lista, para que sea más o menos una idea de qué personajes estaban, estaba Napoleón Bonaparte, estaban Alejandro Magno, estaba Benjamin Franklin, estaba Abraham Lincoln, estaba incluso los líderes más actuales, como el creador de Apple, que ya no está ahora, como Bill Gates, como Jeff Bezos. Pero en esta lista de líderes estaba Pablo, el apóstol Pablo, una persona que influenció, una persona que pudo influenciar a la humanidad. Entre este rango de todas las personas que le he mencionado, y muchas más, o sea, multitud de líderes. Estaba uno del líder de los mongoles, estaba el líder de todos los líderes que se puede imaginar. Personas que han hecho cosas extraordinarias. ¿En qué lugar pondría usted al apóstol Pablo? No me lo diga. Pensando en que es una lista no cristiana, es una lista secular. Y están todo este número de personajes de la talla que le acabo de mencionar. Y más aún, estaba también el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, estaban bastantes líderes de todas partes y de todos los tiempos atrás de la historia. Pablo estaba en el número 5. Pablo era la figura número 5 de los 50 líderes más sobresalientes de todos los tiempos. Al apóstol Pablo, una encuesta secular lo puso en el número 5. Y lo puso ahí porque podían darse cuenta de su nivel de justicia, su nivel de misericordia y su nivel de humildad. Si Dios hiciera un ranking, hermanos, una lista de nivel de justicia, misericordia y espiritualidad en la vida de cada uno de nosotros, ¿en qué lugar usted cree que estaríamos? ¿En qué lugar quedaría usted? Señor, pero yo soy muy humilde, Señor. Y Dios te diría, ¿y qué tan humilde eres para aceptar lo que te pasa? ¿Qué tanta humildad tienes para aceptar lo que te pasa? Señor, yo me quito la camisa por el prójimo, sí, pero no te la quitas por ti mismo. No tienes misericordia para contigo mismo. No te das paz. No le das paz a tu alma ni a tu espíritu. Te la pasas pensando en lo que fue y que no ha sido. ¿Qué nivel tienes de justicia en esa lista si Dios lo hiciera? ¿Cómo te sientes ante el Señor para presentarte ante Él y decirle, Dios, Señor, entiendo y sé por lo que he pasado? Quizá el mensaje del día de hoy te ha traído un poco de luz. Y quizá el mensaje del día de hoy te desafíe para trabajar más en esas áreas que te hacen falta. Solamente Dios y tú conocen tu vida espiritual. Así que te invito a que en este tiempo tomes un tiempo para orar ahí en tu lugar y te acerques a la presencia de Dios y hables con nuestro Señor. Que te sinceres con Él, que seas realmente humilde, que seas realmente justo y que seas realmente misericordioso para decirle, Señor, aquí estoy. Señor, tú conoces lo que hay en mí, tú sabes lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Tú sabes en qué lugar me encontraré en esa lista. Pero sé que me hace falta. Sé que me hace falta hacer más. Eso solamente Dios y tú lo sabes. Habla con el Señor, toma un tiempo para orar. Díselo hoy en tu lugar, con tus palabras.